que quiero seguir comiéndote a besos. Hoy lo hemos titulado Salud Sexual y Discapacidad. Entonces, bueno, contamos con Bárbara, que es psicóloga y sexóloga y que actualmente está trabajando en SERISE, en el Servicio Riojano de Sexualidad. Así que si quieres cuéntanos un poquito, preséntate y te contextualizamos. Bueno, lo primero, agradeceros al Comité Antisida de Salamanca pues que hayáis contado conmigo, ¿no?, para esta charla, y felicitaros también pues por hacer un poquito más llevadera la cuarentena, ¿no? Bueno, voy a decir que es mi primer directo, así que si estoy un poco nerviosa y esas cosas, no me lo tengáis en cuenta. Bueno, mi nombre es Bárbara, soy psicóloga, sexóloga, experta en educación sexual, asesoramiento sexológico y también en terapia sexológica de pareja y demás, en sexología clínica. Y bueno, pues junto a mi compañera Ruth Arriero formamos SERISE Sexología, que como bien has dicho es el Servicio Riojano de Atención a la Sexualidad, y bueno, pues nos dedicamos principalmente a hacer proyectos de educación sexual en colegios, institutos, asociaciones, profesionales, y luego también terapia individual y de pareja. Vale, recordamos a toda la gente que nos está viendo que si en algún momento de la charla queréis lanzar alguna pregunta o si os ha generado alguna duda porque algo no haya quedado bien resuelto, al final del vídeo las recogemos todas. Así que bueno, vamos a comenzar esta charla, que es un tema muy interesante porque parece que es un tema o bien desconocido o bien tabú, depende de la relación que se pueda tener con este tipo de colectivos. Así que bueno, estaría bien que intentemos contextualizar un poquito, Bárbara, cuál es el marco de la sexualidad en el que actualmente nos movemos y qué papel crea ese marco de sexualidad para aquellas personas con diversidad funcional. Sí, pues a ver, cuando hablamos de sexualidad, normalmente hay un concepto, ¿no?, que se maneja a nivel social, y ese concepto pues suele ser muy limitado, ¿no? Es un tipo de idea de sexualidad en el que muchas veces no cabemos todo el mundo. Es un concepto pues en el que se ve la sexualidad como algo que se da en una pareja. Normalmente se piensa en una pareja joven, es decir, cuando pensamos así en sexualidad, de las primeras imágenes que se nos vienen no son personas mayores, ¿no? Suelen ser personas más jóvenes, además en pareja, y las parejas casi siempre se presupone esa heterosexualidad, no se contempla una diversidad de orientaciones pues como la que existe en la realidad, ¿no? Luego también es un marco en el que, bueno, pues vemos que no todos los cuerpos son socialmente igual de válidos. Hay unos modelos de belleza muy estrictos en el que no todas las personas vemos que estamos reflejadas. Y bueno, pues un poquito la idea es intentar ampliar ese marco de la sexualidad para poder sentir pues que todos y todas estamos siendo nombrados, ¿no?, en ese concepto de sexualidad que tenemos. Vale, y bueno, pues es cierto que sí, que parece que la sexualidad solo tiene un marco y que todas aquellas personas que pueden separarse un poquito de ese marco pues ya no encuentran una atención tan individualizada y especializada como debería ofrecerse, y que muchas veces tampoco encuentran un referente en el que puedan verse reflejados y reflejadas, de decir, vale, hay otras personas en mi misma situación que están hablando abiertamente de su sexualidad y porque es un aspecto más de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para poder contextualizar todo esto es necesario hablar de derechos sexuales y reproductivos, que sería un poquito lo que nos puede englobar a todas las personas dentro de un marco de sexualidad bastante más amplio. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, antes, si te parece, por terminar de aterrizar un poquito más en esto del marco de la sexualidad y demás, y luego ya nos metemos con el tema de los derechos, a nivel social, ese marco estricto que tenemos nos mete en algunos líos, ¿no? Algunos líos porque cuando pensamos en sexualidad, principalmente estamos pensando en genitales, ¿vale?, en esos penes y esas vulvas, pues que hay veces que entran en interacción y nos perdemos una parte importante. Os voy a ir poniendo, intentar verlo como en dos columnas, ¿vale? Os voy a ir diciendo esa visión reducida que se tiene de la sexualidad y una visión más amplia.
para sentir, pues eso, ¿no? Que ese concepto de sexualidad nos engloba a todos. Si nos centramos solamente en los genitales, muchas personas, por una cuestión del momento, por una cuestión evolutiva, porque a medida pues, que vamos evolucionando y vamos cumpliendo años, pues los genitales no reaccionan de la misma manera, ¿no? O por una cuestión de una diversidad funcional, pues va a haber veces que los genitales no van a responder como nosotros esperamos. Entonces sería conveniente salir un poco de los genitales y aterrizar en todo el cuerpo, ¿no? El órgano sexual más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. La piel está llena de terminaciones nerviosas, nos puede producir sensaciones agradables. Entonces vamos a movernos de una manera más satisfactoria si contemplamos la sexualidad en todo el cuerpo que si solo la centramos en los genitales. Otro de los líos es que muchas veces la sexualidad tiene una finalidad, o sea, tiene como un objetivo muy finalista que es el orgasmo, ¿no? No todas las personas pueden alcanzar el orgasmo con facilidad y además nosotras siempre lo comparamos como cuando se sale a pasear al monte, ¿no? Hay gente como que se pone una meta muy específica de llegar a una cima y si no llega a esa cima se frustra. Pues la cima de la sexualidad sería el orgasmo. Si siempre vamos obsesionados o siempre vamos focalizando nuestra interacción erótica individual o en pareja hacia el orgasmo, nos vamos a perder pues una cantidad de placeres muy variados y bueno, pues al igual que el que sale a la montaña, pues no siempre va a llegar a la meta que se ha planteado, pero bueno, puede estar pues viendo los árboles, dando un paseo, recogiendo setas y el paseo puede ser muchísimo más satisfactorio, ¿no? Y luego nos hemos metido, que para mí es uno de los grandes jardines de la sexualidad, hemos centrado muchísimo la sexualidad en el coito. Además, esa visión tan reducida del coito nos hace perdernos una erótica muchísimo más global y es como que hemos generado una erótica de primera y una erótica de segunda. Esa erótica de primera, que sería el coito, y la erótica de segunda es pues todo lo que no es coito, es como que, bueno, pues todos esos mal llamados preliminares y además el coito es con lo que más dificultades nos encontramos a la hora, por ejemplo, de trabajar en terapia. Además es un coito que normalmente pues se entiende como que es un pene y una vagina, ¿no? Y aunque se hable también de parejas homosexuales, es como que existe una obsesión en que hay que meter algo en algún sitio y como que si no, no es una relación completa, ¿no? Entonces, si salimos del coito y nos vamos a una erótica muchísimo más global, con ese abanico de posibilidades que nos da la erótica, pues va a ser todo muchísimo más satisfactorio. Y eso nos lleva a que en vez de hablar de la sexualidad, ¿no?, como una única y posible, podemos hablar de sexualidades y ahí ya cada persona habrá muchísima diversidad, habrá mucha variedad y ahí sí que todos y todas pues vamos a sentir que estamos reflejados, ¿no? Mira, de hecho, a raíz de lo que estabas comentando ahora, de intentar romper ciertos parámetros que parece que son los que determinan una sexualidad plena o correcta, también, mira, quería nombrar, hace poco estuve viendo en YouTube una charla TED que precisamente hablaba de esto. La charla se llama La ecuación del sexo. Se llama La ecuación del sexo, que forma parte de las charlas TEDx, en este caso es de Rosario. Y bueno, animo a la gente que si quiere pueda verla para entender también un poquito mejor cómo romper todos estos parámetros que parece ser que muchas veces si no se cumplen, si no consigo tener una erección, si no consigo tener un orgasmo, si tengo cualquier tipo de problema fisiológico, como comentabas, que me impide a lo mejor que mi sexualidad sea como era antes, pues no se puedan frustrar porque realmente la sexualidad es algo completamente variante con el tiempo y que siempre se puede encontrar la manera de disfrutarla. Y además con el coito pasa otra cosa y es que nos hemos fijado tanto en esa práctica que en parejas que interaccionan cuando hay un pene y una vulva es la única que infecta y embaraza, o sea, es la que más riesgos tiene y es a la que más valor se le da socialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues también vamos a pensar que hay prácticas que tienen cero riesgos y que pueden ser exactamente igual de satisfactorias. Pues sí, completamente de acuerdo, porque también es eso, es muy importante determinar qué prácticas hay tantas como cada pareja o cada persona quiera experimentar y le produzcan placer. Eso es. Vale, pues vamos a aterrizar un poquito en el marco de derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? Que digamos que podría ser un poquito la vía a través de la cual podemos ampliar todo este marco de sexualidad y conseguir que todas las personas se vean incluidos dentro de este marco, porque los derechos sexuales y reproductivos, lógicamente, son universales para todas las personas.
Eso es, los derechos sexuales al final son derechos fundamentales, son derechos universales y que en muchas ocasiones en las personas con diversidad funcional se ven totalmente vulnerados, ¿no? No se tienen en cuenta o incluso se llega a considerar que no son merecedores de esos derechos. Os voy a ir nombrando así por encima algunos de ellos. Tengo aquí chuletilla, ¿eh? Está el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, que esto además muchas veces está muy unido al concepto de intimidad, ¿no? Algo que en muchas ocasiones en personas con diversidad funcional también pues, está totalmente vulnerado. Derecho a la equidad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, derecho a la información basada en el conocimiento científico. Y aquí sí que tengo que hacer una cuña, y es que la sexología es una ciencia, mucha gente se piensa que es algo ideológico, y bueno, pues la sexología está basada en conocimiento científico y es necesario decirlo. Derecho a la educación sexual integral, que también considero que es un punto muy importante, y el derecho a la atención de la salud sexual. En muchas ocasiones, cuando pensamos en discapacidad, en diversidad funcional, sea del tipo que sea a nivel físico, a nivel sensorial, a nivel psíquico, todos los tipos de diversidades funcionales que pueden existir, muchas veces pensamos que es una cuestión de nacimiento, ¿no? Y en realidad todo el mundo podemos encontrarnos con una discapacidad adquirida, bien sea por una intervención quirúrgica, por un accidente, por el motivo que sea, podemos llegar a vivir una situación de diversidad funcional, o nuestra pareja, o incluso pues, llegar a enamorarnos de una persona que tenga una diversidad funcional, ¿no? Así es, la verdad es que, bueno, estos derechos parece que muchas veces cuesta integrarlos en aquellos colectivos que se suelen salir un poco de la norma social, ¿no? Y en este caso es el precio que pagan este tipo de personas con diversidad funcional, que es que muchas veces sí que ven reconocidos esos derechos, pero no llegan a desarrollarse de la misma manera que se desarrollarían en una persona hetero, cis, etcétera, etcétera, con plenas capacidades, como muchas veces se suele decir. Vale, pues yo creo que también puede ser interesante, hablando de que este tipo de colectivos con diversidad funcional, ya sea física, intelectual, sensorial, etcétera, existen muchos mitos sobre por qué esas personas no pueden desarrollar su sexualidad o por qué la desarrollan de una manera no correcta según los parámetros sociales establecidos, y creo que puede ser muy interesante que intentemos romper un poquito algunos de esos mitos o intentemos reenfocarlos un poco para que la gente también pueda entender que existen diferentes expresiones de sexualidad dentro de una misma sociedad. Pues a ver, uno de los principales mitos que yo creo que nos encontramos perdón, a la hora de hablar de personas con diversidad funcional es que hay veces que se contempla su sexualidad como en dos polos, ¿no? O bien se les contempla como ángeles sin sexos, personas asexuadas y demás, o se les contempla como personas hipersexuales, ¿no? Esto muchas veces tiene que ver con esa falta de intimidad en la que muchas personas con diversidad funcional se ven envueltas porque tienen más ojos controlándoles, esa visión también muchas veces protectora, paternalista, y al haber más ojos, pues hay veces que se les pilla más, ¿no? No es una cuestión de que haya una hipersexualización, sino pues que simplemente al estar más controlados, pues se les pilla más y ya está, ¿no? Cada persona tiene una expresión de su deseo, de su erótica, y en muchas ocasiones esa expresión de la erótica se da en lugares en los que no son oportunos, pero porque tampoco se les ofrece la información para saber qué pueden hacer, en qué sitios o cómo se puede hacer, ¿no? Y eso es importante. Luego también otro mito es lo que comentábamos al principio, esa presunción de la heterosexualidad. Y aquí nos encontramos con personas con diversidad funcional a las que se les presupone que son heterosexuales y que si en un momento determinado tienen un deseo erótico, bien sean homosexuales, lesbianas, bisexuales, etcétera, ya viven una doble discriminación, ¿no? La discriminación que se vive muchas veces por esa diversidad funcional y esa discriminación por pertenecer a un colectivo LGTBI. Sí, porque ya de por sí supone una barrera muy importante muchas veces poder reconocer públicamente una orientación sexual,
para una persona que ya está sufriendo otra barrera distinta por una diversidad funcional, pues supone todavía mayor dificultad todo este tipo de cosas y bueno, que muchas veces parece que tenemos que depender de otras personas para que esta gente se pueda desarrollar sexualmente, es decir, siempre tiene que haber alguien que esté custodiando, que esté echando un ojo o que esté reprobando las conductas, y si esas personas no están de acuerdo con una diversidad sexual, pues ahí vamos a encontrar otra barrera. Si son nuestros padres, o nuestros cuidadores, o nuestra entidad la que va a estar vigilándonos y no le parece que sean correctas unas conductas homosexuales o bisexuales, ahí vamos a tener una barrera muy grande y es una lucha muy importante que además yo creo que los colectivos LGTB tenemos un poco pendiente por puro desconocimiento, no porque no consideremos que sea una causa por la que hay que luchar ni porque le restemos importancia, sino porque creemos que es un tema muy delicado que si se aborda se tiene que abordar de una manera correcta, y si no se tienen los recursos es mejor formarse, y creo que también nos lo podemos aplicar como una tarea pendiente que tenemos y que muchas personas nos necesitan y a lo mejor no tienen la misma facilidad que podría tener otra persona para acudir a nosotras y a nosotros, y quizá tenemos que encontrar la manera de crear ese espacio para poder acompañarles en estos procesos. Además, también lo que muchas veces se encuentra es que no se les da credibilidad, ¿no? Cuando una persona con diversidad funcional dice que es gay, dice que es lesbiana o dice que es bisexual, muchas veces se encuentran con la pared de decir como que no son creídos, o bueno, pues era una fase, que son también otro tipo de mitos que se dan también en toda la población, pero que incluso cuando hay algún tipo de diversidad funcional o alguna discapacidad intelectual, pues se encuentran con esa barrera, ¿no? Otro de los mitos, por ejemplo, pues es el hecho de que se considera que tienen una sexualidad especial o que no pueden tener relaciones sexuales normales, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿y qué es lo normal? Al final, muchas veces se confunde el término normal con el término frecuencia. Pues obviamente habrá determinadas prácticas que puedan ser más frecuentes, o habrá determinadas orientaciones del deseo que sean más frecuentes, pero esto de la normalidad pues es un invento que hemos creado a nivel social, todo para que aquellas personas que no se ajusten a ese modelo, ¿no? Pues ya se salen fuera de lo normal. Y esto de lo normal pues muchas veces tiene como muchas trampas. Luego también hay veces que se piensa que no pueden, ya no solamente es que no tengan derecho a sentir placer, sino que no pueden sentir placer. Ya hemos dicho que al final el órgano sexual más grande es la piel. Todos los sentidos están a nuestra disposición. Todos los cuerpos están preparados para el placer. Otra cosa es que las personas decidan explorar esos senderos de una manera o de otra. Pero incluso en personas que tienen algún tipo de diversidad funcional en el sentido sensorial, los otros sentidos van a potenciar las sensaciones, ¿no? Una persona, por ejemplo, que no ve, el sentido del oído, el sentido del tacto, el olfato, todo eso lo tienen mucho más desarrollado. Entonces, bueno, pues también el explorar distintas posibilidades. No sé si habéis visto la película de Intocable, pero en Intocable se ve perfectamente una persona con una paraplegia que la sensibilidad que tiene en las orejas es brutal. Entonces también pues el aterrizar, como os comentaba antes, en todo el cuerpo nos va a abrir un abanico de posibilidades muchísimo más amplio. Y al igual que decimos que la piel es el órgano sexual más grande, el cerebro es el más potente. Al final todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo tiene que pasar por el cerebro. Entonces, por mucho, ya me centro más igual en una cuestión física, que haya personas que no tengan sensibilidad de cabeza para abajo, va a tener sensaciones agradables también a través de imaginación, a través de sensaciones en la cara y demás, ¿no? Sí, y creo que también puede ser importante que hagamos hincapié en un aspecto que suele afectar bastante a personas con diversidad funcional a nivel intelectual, que muchas veces es el uso de determinadas medicaciones prescritas que pueden generarles determinados efectos secundarios que afecten a su sexualidad. Si nos puedes contar un poquito más sobre esto. Sí, con el tema de la medicación, y ya no solamente las medicaciones que pueden tomar personas con alguna discapacidad o con alguna diversidad funcional, ¿no? Sino ya en la población en general. Sucede que cuando alguien tiene que empezar un tratamiento farmacológico,
en muchas ocasiones se encuentran que en la atención sanitaria que se les proporciona, pues el profesional que tienen delante no les informa, ¿no?, de esos efectos secundarios que puede tener esa medicación. Sí que, por ejemplo, cuando vamos a pedir o nos recetan un antibiótico, es como muy sencillo decir, pues mira, puedes producir problemas gastrointestinales, y tú ya sabes pues que si en un momento determinado los tienes, es normal y entra dentro pues de esos posibles efectos secundarios, pero a la hora de hablar de los efectos secundarios en relación a la sexualidad no se habla tanto, cuesta más sacar ese tema encima de la mesa. Y ya no solamente eso, yo distinguiría los efectos secundarios que influyen directamente en la sexualidad o en la respuesta sexual humana, en el funcionamiento de los genitales y demás, pero también en aquellos efectos secundarios que, aunque no influyan directamente en nuestros genitales, por ejemplo, sí que influyen a la hora de relacionarnos con nuestro cuerpo o a la hora de relacionarnos con otra persona. Además, en los prospectos podemos ver que son efectos secundarios como muy ambiguos, tampoco sabemos muy bien a qué atenernos. De hecho, me había cogido aquí un prospecto o sea, a modo de ejemplo, que es curioso, ¿no? Porque en este, por ejemplo, relacionado con la sexualidad, dicen pues falta de apetito sexual. Claro, ¿qué es el apetito sexual? El apetito sexual se entiende como el deseo. ¿Pero el deseo de qué? Es una terminología que es muy escurridiza. Deseo de coito, deseo de caricias, deseo de besos, deseo de masajes. A lo mejor a una persona no le apetece un coito, pero sí que le apetece, pues no sé, unos buenos masajes, unos buenos besos o algo así, ¿no? Y luego también, bueno, hay otros también pues que dicen cosas pues como dificultades sexuales, trastornos del deseo, que ya la palabra trastorno es, vale, ¿en qué momento un deseo puede ser un trastorno, no? Frigidez, que me parece una palabra como muy fuerte, ¿no? Sí. Disminución o aumento del deseo, disfunción sexual. ¿A qué nos referimos con disfunción sexual? ¿Cuándo una sexualidad no es funcional? Y luego con otro tipo de efectos secundarios que, si os intentáis poner en la situación de tener una relación erótica no solamente con uno mismo, sino con otra persona, pues es de cajón que nos va a influir, ¿no? Por ejemplo, sequedad de boca o secreción salivar exagerada. Imaginaros a la hora de dar un beso, sentir que la boca está seca o sentir que salivamos demasiado, o por ejemplo temblores, náuseas, visión borrosa. Hay algunos tipos de medicación incluso que pueden producir alucinaciones. Yo hace años, cuando acabé la carrera, estuve haciendo las prácticas en un centro de personas con necesidad de apoyos en el área de salud mental. Era una residencia, vivían allí y demás, y bueno, y luego tuve la suerte de poder hacer también las prácticas del máster allí. Y claro, eran personas con diagnósticos pues de esquizofrenia y demás, tenían alucinaciones auditivas, visuales, y cuando nos sentábamos y les hacíamos las entrevistas y nos contaban en primera persona cómo vivían ellos todo eso, se te ponían los pelos de punta de decir, claro, un chico me acuerdo que nos decía, imaginaros el estar intentando relacionarte sexualmente con una persona y que de repente oigas una voz diciéndote que te va a matar, o que de repente empieces a ver algo que sabes que no es real. Y además, a la hora de los tratamientos farmacológicos, es muy importante tener en cuenta los efectos secundarios que tienen, por el mero hecho de mejorar la adhesión al tratamiento. Muchos tratamientos farmacológicos se dejan de lado por esos efectos secundarios. Entonces vamos a intentar coger un tratamiento acorde a esa situación, pero que también los efectos secundarios sean los menores posibles, o que a la persona pues no le suponga un impedimento, ¿no? Sí, además es lo que comentabas al principio, ¿no? Es como muy importante cuando se comienza un tratamiento poder informar a la persona de qué repercusiones puede tener. Es muy habitual, por ejemplo, en las personas que vivimos con VIH, que al principio del diagnóstico quizá comencemos con algún tipo de tratamiento para control de ansiedad o de depresión, y ese tipo de tratamientos muchas veces uno de los efectos principales que provocan es una bajada de líbido, ¿no? Entonces puede ser muy preocupante que de repente una persona diga, ¿y por qué de repente no me encuentro tan apetente sexualmente? ¿O por qué de repente puedo tener problemas de erección? Que eso todavía puede generar muchas más frustraciones. Entonces, si ya para una persona que habitualmente puede tener facilidad para poder hablar con iguales le genera una frustración muy grande, en personas que pueden vivir con diversidad funcional, que todavía pueden tener mucha más dificultad
para relacionarse con un grupo de iguales, o que se les marquen siempre las barreras de que los que están a su cuidado siempre van a marcar las directrices correctas, etcétera, todavía puede ser una barrera muchísimo más grande. E incluso que se minimicen esas necesidades. Que incluso se lleguen a ridiculizar de, pero ¿cómo estás pensando en eso? O venga, que esto no es para ti, ¿no? Y al final nos encontramos con que no, que es la persona que quiera explorar este campo tiene todo el derecho del mundo a explorarlo. Si en un momento determinado necesita apoyo, necesita información, lo que sea, se le tiene que brindar esa oportunidad, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué opinión crees que podemos sacar del papel que pueden tener familias / cuidadores en todo este tema de la sexualidad de personas con diversidad funcional? Pues a ver, refiriéndome a familias como a profesionales, hay veces que no saben muy bien cómo abordar estos temas, pues por falta de recursos, por falta de habilidades, porque no saben exactamente pues a qué profesionales acudir porque muchas familias sí que es cierto que ven esas necesidades en sus hijos y en sus hijas, muchos profesionales en los centros de día, en las residencias, en asociaciones, ven esas necesidades e incluso son las propias personas las que van y les plantan las necesidades encima de la mesa y no saben muy bien cómo abordar, ¿no? Desde el punto de vista profesional, en muchas ocasiones se encuentran con la barrera de a ver si me voy a meter en un sitio en el que no me toca meterme, o luego veo resistencias por parte de las familias y demás, y luego en las familias, pues hay familias que sí que intentan apoyar a sus hijos e hijas en todo lo posible, y hay otras familias pues como que miran hacia otro lado, ¿no? Como diciendo, esa necesidad está ahí, pero bueno, igual si miro para otro lado no existe esa necesidad o no se produce y demás. Entonces, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de las familias, se puede adoptar una posición a la hora, por ejemplo, de trabajar o abordar el tema de la educación sexual, de no hablar, que eso al final pues ni protege, ni previene, ni absolutamente nada. Otras veces se actúa cuando ya hay una alarma, cuando hay una situación que nos remueve por dentro, una situación pues que nos leamos en contra y no sabemos muy bien cómo actuar. Ahí qué pasa, que solamente se va a atender la urgencia de ese momento. Y luego, por otro lado, que sería ya la posición más sensata, la que nosotras recomendamos, es pues hablar siempre. Al final, educación sexual se hace con todo, con lo que se habla, con lo que no se habla, de lo que uno ríe, o sea, de lo que uno se ríe, de lo que uno condena cuando se ve algo, una noticia en televisión y demás. Y al final, hablando siempre, aprovechando pues las noticias, prensa, series, películas, cualquier tema que pueda dar pie a sacar la educación sexual encima de la mesa. Con eso estamos protegiendo, estamos previniendo y además estamos promocionando esa vivencia satisfactoria y responsable de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo a aquellas familias y a aquellos profesionales que no sepan muy bien cómo abordar estos temas, que se pongan en contacto con entidades o con profesionales que desde la sexología pues les podemos echar un cable, ¿no? Pues se pueden hacer programas, proyectos y demás. Vale, y yo creo que así podría ser también interesante, para que vayamos cerrando un poquito este marco que hemos creado, cómo esas personas, tanto personas con diversidad funcional como familias, como cuidadores, cómo podrían encontrar recursos para poder trabajar la sexualidad en este ámbito. ¿Qué puedes recomendar o qué nos puedes ofrecer para aquellas personas que no tenemos un contacto tan directo con este mundo? Pues a ver, a nivel estatal hay muchas asociaciones, de hecho ya desde las mismas asociaciones ya hay creación de protocolos, hay formaciones continuas, tanto de profesionales como de familias como de usuarios. De hecho, hoy, que además es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, hace un par de añitos, nosotras aquí en La Rioja estuvimos trabajando con entidades de usuarios con trastorno del espectro autista, y bueno, pues ahí, por ejemplo, se elaboró unos protocolos, se elaboró una formación en la que estaban incluidas tanto las familias como los profesionales, porque al final es importante que las personas que tengan un contacto directo con las personas con diversidad funcional remen todas en la misma dirección, ¿no? De nada sirve que en la asociación en cuestión se trabajen unos aspectos y luego en las familias pues se vaya en dirección contraria o al revés, ¿no?
Entonces, a nivel estatal, yo, por ejemplo, la asociación con la que más contacto tengo o con la que más en contacto directo he estado es la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad. Además, los responsables fueron profesores míos en el máster, pero bueno, hay muchas. Aquí, por ejemplo, tengo Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad, el Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, el Foro de Vida Independiente, y luego también hay muchísimos movimientos asociativos que lo que están buscando es el reconocimiento de la figura de la asistencia sexual como otra opción para las personas con diversidad funcional, ¿no? Hay muchísimas personas, sobre todo a nivel físico, que no pueden acceder a sus cuerpos, y al igual que tienen asistencia para poder realizar pues higiene, actividades de la vida cotidiana y demás, pues también se está luchando mucho por esa figura de la asistencia sexual, ¿no? Que de hecho, si queréis meteros un poquito más en el tema y demás, hay un documental que se llama Yes We Fuck, que ahí pues se explica mucho, hablan personas personas con diversidad funcional en primera persona contando sus experiencias, y también pues se visibiliza la figura del asistente sexual. Pues nos lo apuntamos el documental. Y bueno, yo creo que más o menos hemos intentado crear un espacio en el que poder abordar un poquito el tema de salud sexual y personas con diversidad funcional. Creo que para la sociedad es un tema pendiente en el que hay mucha gente trabajando, pero que se necesita una plena concienciación de todas y todos los que formamos parte de ella. Y bueno, de momento hemos recogido un par de preguntitas. También si alguien nos está viendo ahora y quiere comentar algo, nos lo puede decir. Bueno, nos han comentado por ahí, Paula, que además te confirmo que sí que vamos a grabar este directo y va a quedar guardado, que se niega muchas veces el pleno desarrollo de la sexualidad, sobre todo en personas con diversidad intelectual, porque se considera que son muy pequeñas, es decir, que a lo mejor una persona que puede tener 25 años es como si tuviese 10, y eso puede ser un reparo para las personas que se están encargando de esa persona. ¿Tú qué opinas o qué experiencia tienes al respecto? Pues a ver, a nivel intelectual, al final la cuestión es adaptar el mensaje, ¿no? Por ejemplo, que queremos lanzar o que queremos, pues si hay alguna determinada duda, obviamente tendremos que tener en cuenta la capacidad cognitiva que tiene y el nivel de desarrollo que tiene, ¿no? Para que pueda llegar la información en condiciones. En muchas ocasiones lo que se hace es trabajar con otros materiales. Por ejemplo, el uso de pictogramas. De cara, pues yo qué sé, si se da una masturbación en público, pues a través de pictogramas el poder explicar dónde se puede hacer, en qué momentos, incluso en alguna ocasión es posible que haya que explicar cómo se tiene que hacer, porque hay veces pues que sí, se realizan tocamientos y demás, pero no terminan, se frustran, se ponen nerviosos, entonces pues también en ese sentido hay veces que la educación sexual va por ese camino, ¿no? Es cuestión eso de adaptar los materiales y de adaptar la información a ese nivel que se tiene. Muy bien. Y luego también nos han preguntado por la opinión que tenemos de la figura de asistente sexual para personas con diversidad funcional. ¿Qué opinamos de que exista esta figura? Ahí dejo toda la responsabilidad de la respuesta sobre ti. A ver, opinión personal. Al final yo creo que un poco el debate que se puede generar respecto a las asistencias sexuales, porque hay veces que a ver cómo lo explico, se une al tema de la prostitución, ¿no? Aquí hay que diferenciar varias cosas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo compañeros y compañeras que son profesionales de la sexología y que además tienen la formación de asistentes sexuales, y no existe en algunos casos un contacto directo, por ejemplo, genital o erótico con la persona. Simplemente son un medio para que la persona en algunos momentos pueda acceder a su propio cuerpo, ¿no? Y en muchas ocasiones va con, o sea, la base de esa intervención es una intervención educativa. Al igual que hemos dicho al principio que había que globalizar esa visión de la sexualidad, a lo mejor el objetivo de una persona es llegar al orgasmo.
Bueno, pues vamos a intentar también, vale, vamos a ver qué vías de placer puede haber, vamos a ver qué cosas gustan más, qué cosas gustan menos, que la propia persona se pueda tocar, que se pueda reconocer. Uno de los objetivos de la educación sexual es precisamente eso, conocerse. Hay personas que no tienen la oportunidad de conocerse a nivel físico, pues a lo mejor nuestra manera de ayudarles es ponerles un espejo y que se puedan ver, ¿no? Y que puedan ver sus genitales, que puedan conocerse y que puedan reconocerse también, ¿no? En un espejo y que se vean y descubran cómo es su cuerpo, ¿no? En otras ocasiones, pues a lo mejor es cuestión que si la persona en un momento determinado quiere o desea utilizar algún tipo de juguete sexual, pues el que nosotros podamos facilitarle que utilice ese juguete, ¿no? Pero siempre lo que digo, con una base de educación sexual por debajo. Pues sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Creo que si podemos sacar una conclusión de todo esto es que la educación sexual es una cosa que siempre se ha tratado de manera transversal y que se ha visto que en los últimos tiempos para determinadas partes de la sociedad no ha llegado de manera suficiente. Entonces existe una necesidad de ese refuerzo de salud sexual para toda la sociedad en general, no para un colectivo en particular, y también de una formación especializada para aquellas personas que desempeñan estas funciones sobre cómo saber adaptar el mensaje a determinados colectivos y saber cómo identificar determinadas necesidades que pueden expresarse de una manera distinta en una persona con diversidad funcional, en una persona LGTBI+, o en una persona heterosexual, como puede ser cualquiera. De hecho, además, uy, perdón. Que de hecho, además, con lo de la educación sexual, que muchas veces las personas piensan que educar en sexualidad es dar ideas. Y nosotras siempre hacemos el mismo paralelismo. Cuando se hacen programas de prevención de drogas y se informa de los efectos de las drogas, ¿lo hacemos para prevenir o lo hacemos para que la gente de repente le entren ganas de probar las drogas? Pues con la educación sexual es lo mismo. Y recojo una frase que dijo ayer Juanmi en la charla de ayer de que la información es poder. Y en la sexualidad es exactamente lo mismo. Al final la información es poder para decidir, para tomar decisiones responsables, para saber cómo queremos vivir nuestra vida sexual de manera satisfactoria, ¿no? Así que bueno, ahí queda pendiente y también pues que muchas veces la figura de los sexólogos no estamos muy bien valorados, ¿no? Entonces también pues un poco el reclamar, ¿no? Esa posición o ese sitio que nosotros tenemos también en la educación sexual, que creo que es necesaria que también sea profesionalizada. Pues sí, yo creo que desde aquí toda nuestra admiración hacia los sexólogos, que muchas veces nos ayudáis muchísimo a los agentes comunitarios para tener ese respaldo objetivo de cómo llegar a la calle y a las personas que se encuentran ahí. Y bueno, ha sido un auténtico placer poder contar contigo. Creo que todas y todos hemos aprendido un montón, o por lo menos nos hemos parado a reflexionar sobre muchos temas que intentamos apartar y que no consideramos que sea oportuno. Entonces, desde aquí, desde el comité, nuestro eterno agradecimiento a Serice. Os animamos a que también les sigáis en redes para que podáis ver los diferentes proyectos que llevan a cabo. Y también aprovechamos para deciros que mañana a la misma hora tendremos la siguiente charla. En este caso será con Antonio, que es presidente de Visibles, una entidad de pacientes con VIH de Murcia, y que además es enfermero y vive con VIH. Entonces trabajaremos mucho sobre la salud sexual en el ámbito sanitario, abordaremos diferentes estrategias que una persona puede tener para cuidar su salud sexual y diferentes lugares a los que puede acudir para hacerse sus controles rutinarios. Abordaremos también cómo dar un diagnóstico positivo de VIH, intentando dejar de lado juicios morales, valoración de conductas, paternalismos, etcétera. Y bueno, por último también nos contará un poquito cómo se vive dentro de la sanidad el mundo del VIH. Así que os animo a que mañana también estéis pendientes y bueno, por mi parte, eterno agradecimiento, Bárbara, por animarte en este espacio a participar con todas nosotras. Pues muchísimas gracias. Felicitaros a vosotros también por los proyectos que hacéis, por la labor tan importante que hacéis desde los comités anti-SIDA. Y bueno, pues a los que nos están viendo, que muchísimo ánimo con la cuarentena y a seguir encerraditos en casa y a esperar que pase todo esto. Pues sí, y utilicemos esto como nuestro pequeño homenaje para el Día de las Personas con Autismo, que bueno,
no es fácil para esas personas, y qué menos que en su día poder abordar un tema que les puede resultar tan interesante. Así que muchos besitos y nos vemos mañana. Que quiero seguir con mi